Hoy en día, la violencia de pareja se ha posicionado como uno de los problemas más importantes con los que se enfrenta la sociedad, no solo por la enorme magnitud del fenómeno, sino también por la gravedad de las consecuencias personales y sociales. Muchas veces los jóvenes ven la violencia como algo natural, asimilada, reproducida y finalmente reproducen los roles tradicionales, al grado que la violencia la disfrazan en forma de juego y muchas veces de amor. Una gran mayoría de las mujeres maltratadas exteriorizan que la violencia en sus relaciones había comenzado en el noviazgo, solo que nunca lo habían percibido de esa manera. Muchas veces lo vieron disfrazado de amor o algo hasta cierto punto normal. Se hace necesario concientizar que la violencia en el noviazgo es una realidad, que la adolescencia es una etapa evolutiva del ser humano, suele ser un periodo de especial vulnerabilidad y proclive en el desarrollo de conductas violentas. Por eso se hace necesario estudiar a la población para que se pueda detectar y atacar esta problemática. Después de analizar la bibliografía a nivel internacional, nacional y local, se muestran resultados similares de violencia entre hombres y mujeres, incluyendo la violencia mutua, las cuales contraponen las teorías que hacen referencia a los roles tradicionales de género. En estos estudios se encontraron que las mujeres están ejerciendo violencia contra los varones, solo que estos últimos no la toman como algo grave. Una agresión física previa al matrimonio supone que esa agresión se repita a lo largo del primer año y medio de convivencia. El estudio de la violencia puede ayudar en la comprensión general del fenómeno de la violencia en las relaciones íntimas, pero lo más importante que puede auxiliar al conocimiento de este fenómeno. Lo que se pretende es hacer un estudio de la violencia en el noviazgo en adolescentes, mutualidad de conductas violentas, en la Secundaria Federal número 2, Francisco González Bocanegra, turno matutino de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. A nivel internacional, podemos mencionar el Tratado Internacional de la CEDAW en 1980, donde se reconoce y establece la discriminación de las mujeres, así como la Conferencia Internacional de Copenhague en 1980, donde se discute y reconoce la violencia contra las mujeres. En México son escasos los estudios realizados sobre violencia en la etapa de noviazgo. La Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo, aplicada en el 2007, es el primer estudio que se tiene y que arrojan estadísticas considerables sobre la violencia en el noviazgo. De acuerdo con las investigaciones que se han determinado, las mujeres y los hombres han sido víctimas de violencia de forma mutua. Además, la violencia en el noviazgo tiende a pasar desapercibida, tanto que las instituciones como los propios jóvenes en la actualidad se presenta la violencia mutua tanto a nivel nacional. Morelos no es la excepción. Se pretende responder cuál es la situación de la violencia en el noviazgo en adolescentes y mutualidad de conductas violentas en la Secundaria Federal número 2, Francisco González Bocanegra, turno matutino de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. La violencia en el noviazgo se ha convertido en uno de los problemas sociales más graves en nuestro país. Se atenta contra los principios de igualdad, equidad de género y libertad. Por otra parte, los jóvenes no tienen tan claro cuál es la línea de separación entre el amor y la violencia. La mayoría de las investigaciones referente a la violencia en el noviazgo en adolescentes se ha realizado desde una manera unidireccional. Por lo tanto, no se ha estudiado la violencia. Como objetivo, tenemos determinar la situación de la violencia en el noviazgo en adolescentes y mutualidad de las conductas violentas en la Secundaria Federal número 2, Francisco González Bocanegra, turno matutino de esta ciudad. Como hipótesis tenemos que la violencia en el noviazgo en adolescentes, en sus diferentes expresiones, es un fenómeno frecuente donde hombres y mujeres son capaces de ejercer violencia en un doble papel de víctima y victimario, estando cada vez menos apegados a los roles tradicionales. La metodología a utilizar es cuantitativa, cualitativa, de tipo exploratorio, descriptivo, transversal. Los elementos que se incorporan al protocolo será la encuesta desde una perspectiva cuantitativa y el grupo focal desde una perspectiva cualitativa.